La historia de un país no solo se escribe con fechas, se escribe con decisiones, sacrificios y personas que cambiaron el rumbo de una nación. Durante gran parte del siglo XX, la República Dominicana vivió uno de los periodos más intensos de su historia. Más de 3 décadas estuvieron marcadas por un régimen autoritario que concentró el poder, transformó las instituciones del Estado y dejó una profunda huella en la sociedad dominicana. Tras la caída de esa dictadura, el país creyó que había llegado el momento de construir una verdadera democracia. Sin embargo, nuevos conflictos políticos, un golpe de Estado y la lucha de hombres y mujeres por defender sus ideales demostrarían que el camino hacia la libertad apenas comenzaba. La República Dominicana atravesaba una fuerte crisis política. El gobierno de Horacio Vázquez enfrentaba un creciente descontento, mientras distintos sectores cuestionaban su permanencia en el poder. En ese escenario apareció una figura que cambiaría el destino del país: Rafael Leónidas Trujillo Molina, jefe del Ejército Nacional. Trujillo había construido una carretera militar durante los años posteriores a la ocupación militar estadounidense. Gracias a su influencia dentro del ejército logró consolidar una posición de poder que sería decisiva durante la crisis política de 1930. Cuando estalló la revolución encabezada por Rafael Estrella Ureña contra el presidente Horacio Vázquez, Trujillo decidió no intervenir militarmente para defender el gobierno. Esa aparente neutralidad permitió el triunfo del movimiento revolucionario moderno y abrió el camino para las elecciones presidenciales. Aunque oficialmente fueron elecciones democráticas, numerosos historiadores coinciden en que estuvieron marcadas por la intimidación y la ausencia de condiciones para una competencia libre. Sin una oposición efectiva, Rafael Leónidas Trujillo fue proclamado presidente de la República Dominicana el 16 de agosto de 1930. Con la llegada de Trujillo al poder, comenzó uno de los regímenes más largos de América Latina. Desde los primeros años de su gobierno, inició un proceso para concentrar el poder político, militar y económico del país. Las principales instituciones del Estado pasaron a responder directamente a sus decisiones. El ejército fortaleció su influencia, mientras que la oposición política comenzaba a desaparecer. Con el paso del tiempo, la figura del presidente comenzó a ocupar todos los espacios públicos. Su imagen aparecía en edificios, oficinas, escuelas, periódicos e incluso en la moneda nacional. En 1936, la ciudad de Santo Domingo fue renombrada como la Ciudad Trujillo, reforzando el culto a su personalidad. La propaganda oficial presentaba al gobernante como el protector de la nación. Al mismo tiempo, cualquier crítica podía convertirse en motivo de persecución. Con el fortalecimiento de los organismos de seguridad, especialmente el Servicio de Inteligencia Militar, conocido como SIM, aumentó la vigilancia sobre los periodistas, estudiantes, políticos y ciudadanos considerados opositores. El miedo se convirtió en una herramienta de control. Uno de los episodios más dolorosos del régimen ocurrió en octubre de 1937, por órdenes del gobierno. Militares dominicanos ejecutaron una operación en frontera que terminó con la muerte de miles de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Este hecho es conocido como la masacre del Perejil. Su nombre proviene del uso de la palabra perejil para identificar a quienes no podían pronunciarla con el acento esperado en español. Hoy es reconocido como una de las mayores violaciones de los derechos humanos en la historia de la República Dominicana. A finales de la década de 1950, el régimen comenzó a enfrentar una creciente presión tanto dentro como fuera del país. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos, el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 y el aumento del descontento nacional e internacional debilitaron la imagen del gobierno. Cada vez eran más los dominicanos que entendían que el país necesitaba un cambio. La noche del 30 de mayo de 1961 marcaría un antes y un después en la historia dominicana. Cuando Rafael Leónidas Trujillo viajaba por la carretera hacia San Cristóbal, fue interceptado por los ajusticiadores. Tras un intenso enfrentamiento, el dictador murió en el lugar, poniendo fin a una dictadura que había gobernado el país durante más de 3 décadas. Aunque la muerte de Trujillo representó el final del régimen, no significó inicio inmediato de la democracia. Los días siguientes estuvieron marcados por incertidumbre, persecuciones contra los participantes del atentado y una compleja lucha por definir el futuro político del país. El camino hacia la democracia. La muerte de Rafael Leónidas Trujillo marcó el fin de una era, pero no resolvió de inmediato los problemas del país. Después de más de 30 años de dictadura,
La República Dominicana debía reconstruir sus instituciones y aprender nuevamente a vivir en democracia. Durante los meses siguientes se produjeron cambios políticos importantes. Poco a poco desaparecieron los símbolos más visibles del régimen, mientras aumentaban las demandas de elecciones libres y respeto a las libertades públicas. Para organizar la transición fue creado el Consejo de Estado, organismo encargado de conducir el país hasta la celebración de elecciones democráticas. Por primera vez en muchos años, los dominicanos podían imaginar un futuro diferente. Apenas 7 meses después de asumir la presidencia, el gobierno democrático de Juan Bosch fue interrumpido por un golpe de Estado. Diversos sectores políticos, militares y económicos consideraban que sus reformas representaban una amenaza para el orden establecido. La madrugada del 25 de septiembre de 1963, las Fuerzas Armadas tomaron el control del gobierno y Juan Bosch fue obligado a abandonar el poder. Con su derrocamiento, terminó el primer intento de consolidar una democracia después de la dictadura de Trujillo. Tras el derrocamiento de Juan Bosch, el país volvió a quedar bajo un gobierno que no había sido elegido por el pueblo. Se estableció el triunvirato, pero desde sus primeros meses enfrentó una fuerte falta de legitimidad. Muchos dominicanos consideraban que aquel gobierno era consecuencia directa del golpe de Estado, que había interrumpido la voluntad expresada por el pueblo en las urnas. La crisis económica, el desempleo y el creciente descontento social aumentaban cada día. Las manifestaciones eran respondidas con represión y numerosos dirigentes políticos fueron perseguidos. El movimiento 14 de junio. Mucho antes del golpe de Estado existía un grupo que había decidido enfrentar la dictadura de Trujillo. Ese grupo fue el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, fundado en honor a los expedicionarios que desembarcaron en Constanza, Maimón y Estero Hondo en 1959, con el propósito de poner fin al régimen trujillista. Después de la caída de Trujillo, el movimiento continuó defendiendo la restauración plena de la democracia. Tras el golpe de Estado contra Juan Bosch, muchos de sus integrantes consideraron que la vía pacífica ya no era suficiente para recuperar el orden constitucional. En noviembre de 1963, Manolo Tavares Justo y varios compañeros iniciaron una lucha guerrillera en las montañas. Aunque la guerrilla fue derrotada y Manolo Tavares Justo perdió la vida, su legado permanece como símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Los acontecimientos ocurridos entre 1930 y 1965 cambiaron para siempre la historia dominicana. La dictadura de Trujillo, el gobierno democrático de Juan Bosch, el golpe de Estado, el triunvirato y la lucha del movimiento 14 de junio nos recuerdan el valor de la libertad y la importancia de defender las instituciones democráticas. La historia no puede cambiarse, pero sí puede enseñarnos a construir un mejor futuro. Recordar el pasado es la mejor forma de proteger la democracia, defender la libertad y evitar que los errores de ayer vuelvan a repetirse, porque un pueblo que conoce su historia jamás permitirá que ésta se repita.